Y hablaremos de envejecimiento y seguridad social. Y empezaremos por allí, feminización del envejecimiento. ¿Por qué? Porque en nuestro país hay 892 personas mayores de 100 años con pasividades del Banco de Previsión Social. Allí están desagregados los números. 743 son mujeres, 149 son hombres. Mujeres centenarias perciben pasividades durante 50 años. Si ustedes ven la siguiente placa, las pasividades a mujeres en un periodo de 40 y 49 años. Después, con la presidenta del BPS, Jimena Pardo, vamos a explicar cómo se construyen estos números. En el caso de los varones, cobran jubilaciones durante 30 y 39 años. ¿Cuáles son los factores que pesan en este envejecimiento? Y allí lo tienen. Feminización del envejecimiento, diferencias en la edad de retiro y también diferenciación de género en las pasividades. Incluso en los estudios que ha hecho el Banco de Previsión Social se señala que es posible que muchas mujeres hayan accedido a pensiones por fallecimiento antes que su propia jubilación. ¿Qué siguen diciendo los números que estudia el observatorio del BPS? Lo que ustedes ven en pantalla. 1 de cada 3 está en actividad con más de 60 años. El tránsito hacia el retiro es en promedio a los 65 años. Allí lo tienen. La cobertura de jubilaciones es mayor en los hombres que en las mujeres. Y para hablar de esto y mucho más, es que esta mañana va a ser un gusto recibir a la presidenta del BPS, Jimena Pardo. Un gusto recibirte. Y uno de pronto mira estos números y piensa que habla de otro Uruguay, de otro mundo, donde, por ejemplo, las mujeres se jubilaban por ley madre y eso hacía que de repente su actividad culminaba a los 40 años y antes y cobraban jubilaciones, como decíamos en el informe, durante más de 40 años. Bienvenida, un gusto tenerte en Cinco Sentidos. Por favor, un gusto para mí. Y bueno, es así, ¿verdad? Digo, decir, la gente cada vez trabaja más. Lo mostrábamos en el informe, hay como una edad promedio de retiro que en realidad es a los 65 años, aunque hay una reivindicación de jubilarse a los 60. Sí, en realidad, a mí lo que me gusta decir siempre, los que trabajamos en esto sabemos que en realidad, si nosotros miramos hoy, los hoy jubilados y pensionistas suman unos 720.000 jubilaciones y pensiones. Lo que no quiere decir personas, porque a veces hay personas que perciben más de una pasividad. Puede ser, por ejemplo, el caso de las mujeres que tú recién decías, la mayoría accedió antes a pensión por sobrevivencia y después eventualmente una jubilación. Y si le sumamos a esto las casi 97.000 o más de 97.000 pensiones no contributivas, tenemos unas 820.000 pasividades, más todas las otras prestaciones que el país tiene. Entonces, dentro de esas, hay muchas que hoy se pagan que responden a otros regímenes. Como tú decías, mi mamá se jubiló por ley madre, es una persona que hoy todavía está cobrando. No está vigente ese régimen, o sea, yo no lo tengo disponible, pero son personas que obviamente tienen sus derechos, los generaron en un periodo anterior y hoy los siguen gozando. Es lo que ocurre a veces, por ejemplo, entre las pensionistas, sobre todo mujeres, subsisten aún dentro de lo que son pensionistas por sobrevivencia, por ejemplo, la hija soltera, que es un régimen que ya no existe, pero que obviamente la persona sigue cobrando porque la generó en otro momento y le corresponde en forma vitalicia. O sea, esas son cosas que a veces perdemos de vista cuando en realidad pensamos en el hoy, y somos los que trabajamos en estos temas, los que más o menos lo tenemos presente, pero esto es lo que también alerta por qué cambiar un sistema de previsión social requiere tiempo, requiere gradualidad, porque siempre se respetan los derechos adquiridos, que son los de las personas que ya están cobrando, o los de los que tienen causal, que son justamente estos casos, ¿no? O sea, uno no le cambia el régimen a personas que ya generaron ese derecho por un régimen anterior. Por eso las reformas siempre requieren gradualidad, requieren tiempo, requieren procesamiento y obviamente cambian las reglas en general
de un tiempo para adelante, o sea, no la cambian nunca, ni para las personas que están muy cerca, ni para las personas que ya generaron derechos, que son los que sí tienen derechos adquiridos. Lo que es evidente es que en este momento, en general o mayoritariamente, la edad de retiro está en los 65 años. Eso es lo que dice el estudio del observatorio. Eso no quiere decir que de pronto uno va actividad por actividad, cuando desagrega los números, aparecen distintas realidades. Sí, a mí lo que en realidad también creo que es importante decir es, la edad promedio justamente nos habla del promedio, pero nosotros si vemos, en realidad en general hay entre un 25, un 20, un 30, depende del año, de personas que se jubilan a la mínima edad que pueden, muchas de ellas a los 60. Si uno mira la distribución de la edad de jubilación, tiene un nodo grande a la mínima edad posible, que hasta ahora era los 60, y muchas personas todavía la mantienen, otro nodo grande a los 65, y después va teniendo como diferentes condiciones de acceso a diferentes edades. El promedio en realidad justamente dice la edad promedio, pero siempre tenemos que pensar que hay personas abajo y personas arriba. Lo que dicen en general los números es que hay mucha gente que en realidad se jubila a la mínima edad que puede porque no necesariamente configuró causal a la mínima edad legal. Nosotros sabemos que hoy más o menos la mitad de los trabajadores aportantes a BPS configuran causal a la mínima edad posible, que eran los 60 años para las personas que todavía mantienen el régimen anterior, que son las que configuren causal antes de diciembre del 2032. Pero la otra mitad, en realidad, la va configurando en la medida que junta los años de trabajo. Y ahí nosotros lo que tenemos que ser conscientes, tú hablabas de la feminización, hay otra feminización acá que tiene que ver con que las mujeres en general, por temas de género, por temas de cuidados, sobre todo aquellas que son más vulnerables, que tienen menor nivel educativo, cuyo costo de salir a trabajar es más alto si tienen que cuidar, bueno, esas tienen menos aportes. Entonces les cuesta más juntar los años de aporte para jubilarse, porque la edad es un requisito, el otro siempre son los años de aporte y tenemos que cumplir los dos. Entonces, en este sentido, nosotros lo que sabemos hoy es que a los 70, que se exigen como mínimo 15, y hay entre un 15, un 20%, le están dando los últimos números a un estudio que hizo CIMBE para el diálogo de seguridad social, de personas que ni siquiera van a juntar 15 años de aporte a los 70. Y la mayoría son mujeres. Entonces, ¿Y eso es por qué? Bueno. Porque en realidad se dedican a tareas de cuidado. No les hicieron los aportes. Sí, o trabajan informalmente, o se dedican a tareas de trabajo no remunerado, de nuevo. Pensemos que hay mujeres que en una edad están cuidando hijos y cuidando a sus padres. Y obviamente no es en mi caso, porque bueno, yo tengo un costo de salir a trabajar más alto si me quedo en mi casa, pero hay personas que si tienen que optar entre salir a trabajar a los niveles de remuneración y condiciones de trabajo que acceden, capaz que se quedan cuidando. Eso es algo que la sociedad tiene que considerar, es algo que el diálogo social está considerando y por eso el diálogo no es solo sobre jubilaciones y pensiones o sobre edad de retiro. Incorpora otras dimensiones como por ejemplo esta del cuidado y algo que tiene mucho que ver con el tema de los derechos de las mujeres, que yo hace años, que es una inquietud para mí, se conversó mucho en la última reforma y es una cosa que quedó renga porque se habló mucho del pilar cero y la cobertura y en realidad como quedó es si las personas a los 70 años de edad no juntan por lo menos 15 años de aporte, no tendrían derecho salvo que accedan a esto que se llama pensión a la vejez, que es una prestación no contributiva, pero que no tiene que tener una condición de vulnerabilidad importante y unas restricciones de ingreso propias y de los familiares, convivientes o no convivientes. Y vos decís, es un número de lo mujeres suficientemente importante, sobre todo mujeres, como para que en la plataforma del diálogo, además de la edad, como tú decías, esté este tema de estudiar una eventual cobertura universal. Que de hecho, yo siempre lo destaco, es lo que Uruguay hoy tiene, porque hoy Uruguay, los mayores de 65 años de edad, tiene una cobertura cuasi universal. Por el BPS o por el resto de las cajas o por las prestaciones no contributivas. Si uno mira, y de hecho tú decías hoy quién había hecho este estudio, lo hizo la Asesoría General de la Seguridad Social del BPS, que es un sector muy ducho en hacer estos estudios, que además de hacer todos los estudios técnicos en relación a la sustentabilidad del sistema, etcétera, están colaborando con el diálogo social. También hace en su observatorio de vejez y envejecimiento, que en realidad es lo que esta investigación se publicó justamente como una innovación en el Día del Adulto Mayor, el 1 de octubre,
pero en ese observatorio. O sea, si uno entra a este observatorio, tiene información sobre el tema demográfico de los adultos mayores, información sobre las prestaciones económicas y sociales, que por ejemplo da el Banco de Previsión Social, lo que es el programa de soluciones habitacionales, el programa Ibirapitá, que por suerte acabamos de firmar un convenio con IMAYORES que asegura su continuidad, y tiene una serie de investigaciones, entre ellas esta que era como el aporte para el 1 de octubre de este año, pero que tiene muchas más y es un espacio vivo. Entonces, en este sentido, lo que uno ve cuando analiza justamente el contexto es que los desafíos son múltiples. Nosotros tenemos, sí, y una reivindicación sobre todo del tema de la edad y obviamente un compromiso del gobierno, y tenemos un tema de envejecimiento en la población, que uno no puede ir para el otro lado, tiene que ir en el sentido que va la realidad. Pero también es cierto que si uno mira el mercado de trabajo, lo que ve es que cada vez impacta más la tecnología, sobre todo en algunos niveles o tipos de trabajo. Y no va a ser fácil distinguir, si va a afectar a la construcción solo, o a lo rural solo, o va a afectar a todas las tareas que son rutinizables. Por ponerte un ejemplo, mi hijo chico está haciendo la UTU, está haciendo informática, está encantado con programación. El otro día le dice a mi marido, bueno, pero mirá que la programación ahora te la hace la inteligencia artificial, no te me entusiasmes mucho. Sí. Y él dijo algo que es cierto, pero que uno no sabe para dónde va a evolucionar. Dijo, bueno, pero la inteligencia artificial hay que cargarla, o sea, uno tiene que saber... Las dos cosas son ciertas. Bueno, pero ¿para dónde vamos a ir? Ese cambio que uno lo ve y es palpable, todavía es muy incipiente en Uruguay y todavía no tenemos datos de investigaciones y datos empíricos como sí tenemos del envejecimiento, que son claros. Pero, sin embargo, es un desafío. Y yo lo que sí sé, si uno mira la historia, desde la Revolución Industrial para acá, lo que uno sabe es que en realidad, en general, la economía ha tenido capacidad de generar más empleo que la que destruye, pero que hay personas que son desplazadas y personas que tienen mucha demanda de trabajo. Entonces, un sistema de protección social tiene que estar preparado para que esas personas que son desplazadas, y creo que de ahí deriva sobre todo la discusión sobre la edad. ¿Qué pasa si una persona que está formada para otra sociedad, de repente con una tarea más industrial, más un perfil más masculino, no tan reciclable desde el punto de vista de la formación laboral, queda sin trabajo a los 56 o a los 57? Complicadísimo. O muy cerca de los... Exacto. Entonces, el sistema de protección social, que tiene que ser sustentable, y la reforma tiene que considerar eso, también tiene que tener reglas flexibles que lo hagan sustentable, pero que permitan que las distintas personas tengan un acceso, por lo menos a un piso mínimo de protección. Porque ¿qué nos va a pasar? Porque yo digo mucho esto. Uruguay es un sistema que si uno recorre la región, ahora hubo un congreso de la Organización Interamericana de la Seguridad Social. En Paraguay, Uruguay colabora mucho con lo que es el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social, que permite el acceso a derechos de personas que trabajaron en muchos países. Es muy reconocido el aporte de Uruguay. Desde España nos dicen, gracias a que ustedes han aportado tecnológicamente al intercambio de datos, aportan mucho al convenio. Pero también lo que uno ve es que Uruguay es reconocido en el ámbito latinoamericano. Porque Uruguay tiene un sistema de protección muy bueno, aunque nosotros nos quejemos que paga poco, que tiene muchas coberturas, distintos beneficios, y tiene un nivel relativamente bueno de protección estatal. O sea, a un uruguayo no se le pasa por la cabeza que el Estado va a dejar a pie a alguien a una edad determinada. Entonces, ¿qué es lo que nos va a pasar si nosotros seguimos con esta regla rígida de a los 65 para todo el mundo? Gente como yo va a tener cobertura, capaz que gente como vos, capaz que no en el monto que quisiéramos, pero vamos a tener cobertura. Pero hay otras personas que van a quedar por el camino. Y lo que va a pasar, porque el sistema político uruguayo es bueno en ese sentido, canaliza las demandas de la población, es que les vamos a crear un beneficio en algún momento. Como se creó en su momento el sistema, el subsidio por inactividad compensada en el 2008, porque había cincuentones en ese momento con situaciones de desempleo que no accedían a la jubilación porque la jubilación era a los 60. Entonces se creó ese beneficio que llegó para quedarse. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar si uno no entiende esto? De la complejidad del mundo laboral, de las distintas situaciones que ya no son uniformizables en una única regla. Vos decís, no podés dejarlo rígido. Lo que pasa en los es que el 65... beneficio, o sea, esa sustentabilidad que se supone que lograste con la reforma, y va a ser, no la vas a haber logrado, porque en realidad el día de mañana lo vas a perforar, porque vas a decir, hay un X% de personas, porque no son pocas, que al llegar, porque ¿qué era lo que pasaba hasta ahora? Vos tenías la historia laboral que no estaba plenamente vigente.
Por eso, de hecho, aún hoy, la última reforma incorpora la regla del reconocimiento de años de trabajo. Que hay que estar atentos a eso porque, ojo, que vence en mayo de 2026. Para los que tienen 62 años y más, que si querés después lo recordamos. Pero, ¿qué es lo que nos pasa? Hasta hoy hay personas que usan muchos años o que tienen muchos años anteriores al 96 para acceder a la prestación. Entonces, aún hoy existe la posibilidad, y reconocida en la ley, o sea, no es que esto esté mal, de utilizar pruebas que no son documentales, de utilizar la prueba ficta, el reconocimiento ficto o el reconocimiento testimonial, pero esto se va agotando, porque la historia laboral que empezó en el 96 ya está llegando a su plenitud. Entonces, lo que dicen los estudios es lo que nos muestra el estudio de CIMBE, que no todo el mundo contribuye y el acceso a la prestación es la contribución, porque por algo se llama contributiva. Claro. Entonces, lo que hay que comenzar a discutir es justamente si esta cobertura cuasi universal que Uruguay tiene, y que la tiene por cómo se dio la historia, porque no existía historia laboral, la va a mantener o no. Porque lo que dicen los registros es que hay personas que no contribuyen, y no es que no contribuyan toda su vida. Muchos contribuyen una cantidad significativamente de años, pero no llegan a los 15 mínimos. ¿Cómo ha sido muy intenso este año para el Banco de Previsión Social? Leíamos algunos datos que son importantes, como es la simplificación de esa lista enorme de atrasos que tenía el BPS y que la fue reduciendo, ¿no? Ha sido muy intenso, pero la verdad que muy gratificante. Yo creo que aquellos que estamos como comprometidos con los organismos que dan servicios, los organismos públicos, o sea, que creemos en los servicios públicos, porque el BPS está llamado a hacer cosas que no podría hacer ninguna otra, ni instituto del Estado, ni, entre comillas, empresa privada. Y creo que es bueno entender eso, que los que nos hemos sido llamados a gestionar estos institutos, entendamos que tiene que ser transparente, lo más eficiente posible, pero es un servicio público. O sea, no funciona como una empresa privada, tiene que tener una empatía necesaria para la diversidad del público que atiende, que eso implica que alguien puede ir por lo digital y otras personas tienen que ir por lo personal y otras personas necesitan una asistencia telefónica de mayor calidad. Y que tiene que tener todos los controles del caso que requieren los manejos de los fondos públicos, pero también tiene que ser lo suficientemente flexible para atender la diversidad de las situaciones que la gente viene a plantear. Entonces, en este marco de complejidad, la verdad que es desafiante y es lindo. Yo les comentaba la semana pasada, cuando hicimos como un cierre con una cantidad de funcionarios, que el BPS tiene un músculo importante en implementar reformas, sobre todo desde el 2005, en donde el BPS empezó a cobrar un protagonismo importante en administrar otras reformas de protección social que no son jubilaciones y pensiones. Pensemos en asignaciones familiares, pensemos en los cambios en el seguro de desempleo, pensemos en todo lo que tiene que ver con la certificación laboral. Y, por ejemplo, que hizo posible que este año se pagara lo que es el bono escolar, que fue como una partida extraordinaria que asistió a más de 114.000 niños y adolescentes de escuelas públicas y liceos públicos de contextos vulnerables. Este músculo que el BPS ha desarrollado también hace posible que se adapte a las distintas administraciones. Entonces, que hayamos venido nosotros con esta línea de decir, mira, hay que simplificar el trámite y hay que hacerlo más empático, y que de a poco se vaya caminando en ese sentido. Y yo, si bien lo que tú decís es, nosotros teníamos una cantidad de atrasos que era el primer desafío, y en eso venimos bien, de los 58.103 trámites que teníamos en mayo, siempre hablando de prestaciones, ¿no? Sí, porque sí. no hay muchos trámites más. Nosotros ahora, a noviembre, estamos en 19.000, si no computamos los nuevos ingresos. Y los que bajaron más de 67%, son los que tenían un atraso de entre 6 meses y un año, y más de 20% los que tenían más de un año de antigüedad. Incluso si consideramos los nuevos ingresos mensuales, que entran 8.800 trámites de prestaciones por mes, nosotros estamos igual más abajo, 23% más abajo, unos 44.000 trámites. Ahora, lo más gratificante no es esto, sino que en realidad nuestros servicios, los gerentes han entendido para dónde hay que ir y en realidad empezaron a cambiar la forma en que se hacen las cosas para adelante. Entonces, por ejemplo, había varios desafíos. Nosotros incorporamos médicos para la valoración médica de la incapacidad, que tenía un cuello de botella allí. Hemos logrado que la cantidad de trámites que se resuelven en 30 días o menos de la valoración médica, que es un pedacito del trámite por jubilación por incapacidad, un pedacito, pase de 14% a 28%. O sea, estamos en que casi un tercio de los trámites de incapacidad, la valoración médica se puede hacer en menos de 30 días.
A su vez, se desarrolló un sistema que para mí es excelente, porque ¿qué me pasa hoy? Si tú me llamás, te agendaste, o me llamás y me decís, yo quiero saber en qué está mi trámite, yo sí no te puedo autenticar, no te puedo decir en qué está tu trámite, porque el BPS está sujeto al secreto tributario. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No todo el mundo tiene lo que se llama un usuario personal, y no todo el mundo, entonces la gente se agendaba para ir, lo cual parece un sinsentido en el siglo XXI, y cuando uno quiere dar un buen servicio. Entonces, ¿qué fue lo que se desarrolló? Un sistema en donde se te pasa un SMS, se te ofrece hacer un contacto telefónico, si la persona acepta, se le hacen preguntas aleatorias de datos que solo tiene la persona y nosotros. Si la persona los contesta bien, allí se le asesora sobre el trámite. ¿Qué hemos logrado a través de este mecanismo que se implementó en julio? Que 5.227 personas no tuvieron que venir a BPS, eso liberó agenda, pero además la persona quedó contenta. Claro, quedó con la información que necesitaba. Lo que sabemos hoy hay que mejorar esa encuesta, porque inmediatamente después que lo atendemos y se resuelve el trámite, ya sea por mayor asesoramiento o porque sabe que ya está casi para salir o porque sabe lo que le falta y a dónde tiene que ir, lo que sabemos es que se dispara una encuesta a esa persona. Más o menos la mitad no la contesta, pero de la mitad que la contesta, los niveles de conformidad con ese servicio son muy altos. Claro. Entonces, los servicios de BPS no solo avanzaron en incorporar estas innovaciones, que avanzan en un mejor servicio más allá de sacar atraso, sino que también avanzaron en medir la conformidad. Una pregunta que surgió por estos días es el colectivo de personas cincuentones que se fueron a jubilar y se encontraron que de todo lo que hay que pagar, tienen que pagar algo así como un 10% más. ¿Cómo se explica eso? ¿De dónde aparece? ¿Eso estaba previsto en la reforma de 2023? No es que tienen que pagar un 10% más. ¿Cómo era la situación acá? Recordemos, y esta es una situación que ya estuvo arriba de la mesa, empezó en el 2016, se solucionó con una ley en el 2018, la 19.590, y ellos ahora tienen una reivindicación adicional de ir por un monto mayor que el que laudó esa ley. Pero en realidad es un tema saldado. ¿Cuál era el reclamo y que saldó la ley del 2018, la 19.590? Los que se llamaban en ese momento cincuentones, a quienes les correspondía el sistema mixto, es decir, aportaban una parte al BPS y otra parte a la cuenta de ahorro individual, tenían un error de diseño en la ley, que era que los salarios anteriores al 96 por los que habían aportado no se les computaban por la totalidad, sino solamente por hasta un salario de lo que hoy serían unos 90.000 pesos. Eso fue un error de redacción en la ley que obviamente había que arreglarlo. Además, obviamente, tenían menos tiempo de aportar a su cuenta de ahorro, etcétera. Ellos empezaron a movilizar, el gobierno de la época tuvo sensibilidad para arreglar el tema, se generó la ley 19.590 que se aprobó en 2018 y se empezó a aplicar. Esa ley estableció un régimen nuevo, porque de nuevo, como comentábamos hoy al inicio, ¿quiénes tienen derechos adquiridos en Uruguay? Los que tienen causal o los que ya están jubilados o pensionados. El resto no tiene un derecho adquirido y de hecho en esto hay antecedentes jurídicos de que la Suprema Corte a este mismo colectivo, cuando reclamó, les dijo, usted no tiene formalmente derecho a reclamo porque no tiene causal, por lo tanto no puede decir que tiene una afectación. Ergo, a este público le correspondía el sistema mixto. Ellos tenían una reivindicación y había un problema que arreglar de diseño. Cuando se hace la ley 19.590, de las muchas opciones que había, se opta por una que a ellos les fue muy conveniente porque muchos, en especial los que están topeados, que son los que tienen salarios altos, estamos hablando de 150.000 pesos para arriba, cobran en el entorno de 50.000 pesos más que los que hubieran cobrado en el sistema mixto. Entonces, ¿cómo es esta reivindicación? Esa ley, la 19.590, se hace un acuerdo entre el gobierno, este colectivo, el Parlamento y por temas de los costos que también tenía que enfrentar el Estado, porque esto es, si las personas cobran más, esa plata alguien la pone. ¿Y quién la pone? Rentas generales. Entonces, esta ley les permitió a las personas pasarse nuevamente a un régimen sin sistema mixto, o sea, un régimen pleno de solidaridad. De nuevo digo, muchos de ellos cobran en el entorno de 50.000 pesos más que lo que hubieran cobrado en el régimen mixto, y esa diferencia, a aquellos que les es conveniente, la paga rentas generales. Este es el dinero que está en un fideicomiso, porque muchos de ellos tuvieron que hacer aportes por todo su sueldo, pero esto además implica un costo para el Estado que de nuevo estaba cuantificado en unos 2.800 millones de dólares en total, pero serían
Cuando esto empieza a su plenitud y se jubilan todos, en el entorno de unos 300 millones de dólares por año adicionales a los que hubiera tenido el Estado. Esto se salda en la ley, ¿y a qué régimen vuelven ellos? Y vuelven a uno que se crea, porque ellos no tienen derecho al régimen anterior. Cuando ellos hablan del 10%, es porque se están comparando con el régimen anterior. Pero el régimen anterior no estaba vigente para ellos, porque a ellos les correspondía el sistema mixto. Con mucho respeto, es como tú me decías hoy, yo tengo mi mamá se jubiló por Ley Madre, es como si tú me dijeras, pero yo me comparo con Ley Madre y digo, hoy me puedo jubilar y con el mismo monto. Hoy ese régimen no está vigente. Entonces, ¿a qué régimen volvían ellos? Volvían a un régimen que tenía el 90% del tope que tenía el régimen anterior. Y eso es legalmente viable porque se crea un régimen nuevo. Y esa es la situación. Gracias por haber venido esta mañana a Cinco Sentidos. Hacemos una pausa, volvemos enseguida.